Bien. Vamos a revisar el método de diseño por esfuerzos de servicio. Por esfuerzos de servicio, ¿no? Al inicio de esta sesión, les notifiqué, les expliqué que esta semana no van a tener práctica el día miércoles, ¿no? El día miércoles va a haber un seminario sobre el diseño de vigas por esfuerzos de servicio. Vamos a recapitular. Si el esfuerzo en el concreto es menor que 45% de F'C, 0.45, y el esfuerzo en el acero no excede de 0.40 F sub Y, entonces se dice que la sección está en estado elástico agrietado. Este estado es muy importante. Muy importante. Dentro de unas semanas, ustedes van a, dentro de unos días, van a aprender el método de rotura, que es universal, ¿no? Es universal. Sin embargo, aunque parezca increíble, las estructuras, por ejemplo, el techo, ¿no?, de la vivienda donde ustedes están ahora, si es, por ejemplo, de losa aligerada, los edificios que vemos cuando salimos a la calle, ¿no es cierto?, todos, no solamente en Lima, en todo el mundo, están en esfuerzos de servicio. Es increíble, pero están en esfuerzos de servicio. Sin embargo, el método de diseño es un método de rotura. Es increíble, pero es cierto. Por eso, a mí me agrada hacer énfasis en este capítulo. Pocos ingenieros y pocos profesores le dan importancia a este estado. Método de diseño por esfuerzos de trabajo o de servicio. Servicio es en este momento, ¿no es cierto? Porque la estructura donde ustedes están, donde yo estoy, no está en rotura, está en servicio. Entonces debemos verificar qué pasa en este momento dentro de la viga, dentro de la columna, ¿no es cierto? Dentro de la estructura que ustedes quisieran verificar. Entonces, aquí se enfatiza, si el esfuerzo en el concreto es menor que 0.45 de F'C y el esfuerzo en el acero no excede de 0, aproximadamente, ¿no?, de 0.40 F sub Y, se dice que la sección está en estado elástico agrietado, o sea, en el estado actual, en este momento. Todas las estructuras que hay aquí en Lima, todas, en este momento están dentro de este rango, ¿no es cierto? Siempre. Muy bien. Las hipótesis fundamentales de las secciones planas permanecen planas. ¿Se puede prescindir de la resistencia de la tracción del concreto? Claro. Uno asume que el concreto no soporta nada, absolutamente nada. El concreto solamente acepta compresión hasta 0.45 de F' sub C. Entonces, en esta viga, aquí, en esta viga, que está en estado elástico, ¿no es cierto?, hacemos un corte ahí, un corte. ¿Sí? Hacemos un corte. Claro, en esta figura solamente se ha colocado acero en tracción, pero podría haber acero en compresión, ¿no es cierto? Podría haber. Podría haber dos puntitos. Esta sección es la que estamos mostrando ahora. Ahí está. O sea, con una lupa estamos viendo qué pasa ahí adentro, qué ocurre acá adentro, qué pasa ahí, qué sucede. Yo soy ingeniero, quiero saber qué pasa ahí adentro. Debo saberlo. Ahí está. Las secciones planas, esta es su posición inicial de la sección, vertical, ¿no es cierto? Cuando usted la carga,
la sección gira, gira. Y esta nueva posición es recta. De manera que usted puede asumir que este es un triángulo rectángulo, este es un triángulo rectángulo, que si esta sección es plana, estos dos ángulos son iguales y por lo tanto acá hay semejanza de triángulo. Hay semejanza de triángulo. También puede asumir, y se ha verificado, que la distribución de esfuerzos es lineal. Lineal. O sea, esta es una línea recta. Desde un máximo, F sub C, este es el 0,45, ¿no? Este es 0,45. Este es el máximo esfuerzo que soporta el concreto. Ahí está, máximo esfuerzo. Este es el máximo esfuerzo y esta es la máxima deformación, estimados alumnos. Y la variación de los esfuerzos, ¿cómo es? Lineal. Esta es una recta. En servicio, ¿verdad? En servicio, en este momento. Por debajo del eje neutro, N. Por debajo del eje neutro no se acepta ninguna tracción. Debe haber el concreto, algo tomará de tracción, pero no se considera. No se considera. Algo tomará, muy poco. Se asume que el acero, estas 5 varillitas, están tomando todito el esfuerzo. Todo. F sub S. Todas estas varillas están trabajando con un F sub S. Y ese F sub S es menor que aproximadamente 0,40 de F sub Y, donde F sub Y es el esfuerzo de fluencia. ¿Se dan cuenta? Es muy importante entenderlo. Es muy importante. No, un ingeniero no debe hacer las cosas mecánicamente, ¿no es cierto? Porque ha visto que otro las hace. Él tiene que entender por qué es que las hace él. Entonces, y acá está, este diagrama es de esfuerzo. Este diagrama es de deformaciones. Las deformaciones son lineales, varían linealmente. Esta es una recta. Acá hay semejanza de triángulo. La profundidad del eje neutro, KD se llama, KD, K minúscula. Quiere decir que K minúscula es adimensional, porque K multiplicado por D nos va a dar una distancia. Entonces K es adimensional. No tiene unidades. Y esta otra distancia complementaria es D menos KD, porque toda esta se llama D. Y es la distancia desde la fibra más comprimida, miren, más comprimida, desde esta fibra más comprimida hasta el refuerzo en tracción A sub S, centroide de estas 5 varillas, eso se llama D. Y su nombre es peralte o altura útil, porque la altura total de la viga es H, pero la altura útil es D. Naturalmente que D siempre es menor que H, porque hay un recubrimiento al eje, ¿no? Al eje. En la norma dice que el recubrimiento de las varillas debe ser 3 centímetros, o sea, este recubrimiento libre al estribo, porque siempre hay un estribo aquí que rodea la varilla, ¿no? Entonces, al estribo debe ser 3 centímetros, al estribo. Bien, estos esfuerzos multiplicados por áreas nos dan fuerzas. C sub C es la resultante de este volumen. Aquí se ve un plano, pero es un volumen, ¿no es cierto? Es un tronco de prisma. Este es un tronco de prisma. Esta es la sección transversal. C sub S es la fuerza de compresión en el acero A' sub S. Entonces, A' sub S se multiplica por F' sub S. Entonces, un área por un esfuerzo da una fuerza, ¿no es cierto? Eso es resistencia de materiales. Este C sub C es el volumen total de este tronco. Entonces va a ser B por KD por F sub C, ¿no es cierto? Un medio. Es el volumen, ¿no es cierto?, de este tronco, que se ve acá una sección. Y la compresión
en el acero A'S es F'S por A' sub S. Ya está. Y aquí están las fuerzas. Todas son fuerzas horizontales. Esta es una viga. En las vigas, mírenlo bien acá, en las vigas no hay carga axial. No hay carga axial. La carga axial es cero. Cero. O se asume que es cero o muy cercana a cero. Entonces, miren, acá hay un apoyo, acá un rodillo. Entonces aquí, si usted quisiera comprimir esto, esta sería la radiación acá. Acá al medio no hay nada, no hay nada. Por eso es que se muestra un diagrama de momentos flectores así, puro, puro. Este es puro. Acá es cero, cero. Y si dibujáramos un diagrama de fuerzas axiales, sería una raya, cero. Bien. Entonces, estas fuerzas C sub E, C sub C y T tienen que sumar cero, ¿no es cierto? Tienen que sumar cero, porque no hay otra fuerza axial más que ellas. Aquí está. Aquí recordamos, aplicamos la ley de Hooke a cada material. Este es el concreto, este es el acero en compresión y este es el acero en tracción. Entonces, son deformaciones en el concreto, en el acero en compresión y en el acero en tracción. O sea, estos épsilon son 1, 2 y 3 épsilon, ¿no es cierto? Esos son. Y entre ellos hay relación porque hay semejanza de triángulos. Claro, cada uno de ellos es la relación entre un esfuerzo y E, porque un esfuerzo dividido entre el módulo nos va a dar la deformación. Esto es resistencia de materiales, aplicada al concreto, esta aplicada al acero en compresión y esta aplicada al acero en tracción. Todos ellos están en el estado elástico, o sea, en este estado, en este momento. Porque, presten atención, ¿eh? Cuando, por ejemplo, las personas entran a una losa, ¿no es cierto?, del segundo piso de una vivienda, la losa se deforma. Se deforma. Y entonces aparecen estos tres, 1, 2 y 3. Y entonces empiezan los esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces los fierritos, el concreto, el fierro en tracción, el fierro en compresión, empiezan a trabajar porque aparecen deformaciones. Si estas fueran 0, 0, 0, no habría ningún esfuerzo ni en el concreto ni en el acero. Pero sí lo hay porque los elementos estructurales se deforman. Entonces aquí, volvemos, miren. Entre ellos hay relaciones porque epsilon sub C es un cateto de un triángulo rectángulo. Epsilon prima S es otro cateto de un triángulo más chiquito. Epsilon sub S es un cateto de otro triángulo. Y hay semejanza entre los tres triángulos. Dijimos que esto era un examen, ¿no? Una pregunta de admisión. ¿Cuántos rectángulos hay aquí? ¿No? ¿Cuántos triángulos rectángulos hay? Examen de admisión. Hay 1, 2, 3. Y por lo tanto hay semejanza de triángulos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa semejanza de triángulo está acá. Epsilon C es acá D. Epsilon prima S es acá D menos D prima. Epsilon sub S es a D menos KD y son iguales, claro, por semejanza de triángulos, ¿no es cierto? Y está. Aplicamos semejanza de triángulos. ¿Dónde? En el diagrama de deformaciones. Y claro, estos numeradores de las tres proporciones ya están definidos. Son esfuerzos entre módulo de elasticidad. Esfuerzo entre módulo, esfuerzo entre módulo. Entonces podemos reemplazar acá. Y tener, por ejemplo, de las dos primeras, se reemplaza, de estas dos primeras,
Se reemplaza epsilon sub c y epsilon prima sub c y se despeja f prima sub s. Ahí está. Se despeja f prima sub s. Entonces, f prima sub s es kd menos d prima, pasa al otro miembro, ¿no es cierto? Dividido kd multiplicado por e sub s sobre e sub c, eso es n. Eso es n. N es un número adimensional que relaciona el módulo de elasticidad del acero versus el módulo de elasticidad del concreto. Eso es N. Y F sub C es este esfuerzo. También puede hallar una expresión para F sub S, claro. Entonces, para F sub S relaciona este término con el primero. Y de ahí despeja F sub S. Ahí está D menos KD, mire, D menos KD dividido KD. Entonces, miren, D menos KD dividido KD. Entonces usted puede simplificar D, ¿no es cierto? Acá D, D y D, y tiene esta expresión. Acá no puede, porque acá hay D y D, pero este es D prima, entonces no puede, no puede. Pero acá sí puede, porque acá hay D menos KD dividido KD. Entonces puede eliminar D. Quiere decir que la relación entre esfuerzo y deformación no depende de la altura, depende de K, minúscula. ¿Y qué cosa es K minúscula? Es un parámetro que determina dónde está el eje neutro, porque si usted K lo multiplica por D, ya sabe dónde está el eje neutro. Si, por ejemplo, K es 0.3, ¿no? Que más o menos es ese valor, 0.3, multiplicado por D, una vía que tiene altura útil 30, entonces 30 por 0.3 es 9 centímetros. Entonces quiere decir que el eje neutro está a 9 centímetros de profundidad, ¿no es cierto? Si es que D fuera 30 y K minúscula 0.3. Esto está tomado del libro de Nagui, ¿no? Edward Nagui, que se ve entregado. Entonces, miren, ya hemos deducido F'S. ¿En función de qué? De F sub C. Hemos deducido F sub S. ¿En función de qué? De F sub C. Claro, de K y de N. De K acá es KN y es D prima, ¿no es cierto? También interviene. Entonces, ¿debe haber equilibrio horizontal de fuerzas internas? Claro, por supuesto. Desde luego. Estas tres fuerzas tienen que sumar 0. C sub S más C sub C menos T, 0. Porque si esta suma fuera diferente de 0, esto no es una viga, señor, es una columna. No es viga. Porque la viga está sujeta a flexión, nada más. ¿No es cierto? Entre ellas solamente hay momento. La suma de estas tres es 0. No hay fuerza axial. Si hubiera una diferencia, quiere decir que esto no es una viga, es una columna, señor, ¿no? Y ojo, que la columna puede estar horizontal, sí, por supuesto. El hecho de que esté horizontal no garantiza que sea viga. Podría ser columna. Claro, siempre que haya una carga, ¿no? Adicional. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos columnas. Cuando estudiemos columnas van a ver estas tres fuerzas y una más. ¿Qué fuerza? P. ¿No es cierto? P. La fuerza que soporta la columna. Esto es una viga. Entonces, veamos. C sub C más C sub S igual T. C sub C, ¿no? C sub C más C sub S igual T, pues, porque tiene que sumar 0, ¿no es cierto? Estas están hacia la izquierda y estas están hacia la derecha. Las deducciones, como ustedes saben, siempre se hacen para términos positivos. Claro, por supuesto. ¿Por qué estas fuerzas están así? ¿Por qué? Porque este diagrama de momentos flectores es positivo. Ahí está, positivo. Entonces, este refuerzo está en tracción y el de arriba en compresión.
Entonces, este refuerzo está en tracción y el de arriba en compresión. Por eso tienen el superíndice prima. Para la tracción no tiene superíndice, pero para la compresión sí. Prima. Está asociado con D prima. Está asociado con F prima, su S. ¿Comprende? El prima, 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 compresión. Las áreas en tracción no se llaman prima. No llevan superíndice. A su vez nomás. Listo. Muy bien. Entonces, F' sub S y F sub S se conocen. Las compresiones, la resultante de las compresiones es el volumen, ¿no?, de ese tronco. C sub S es F'S por A' sub S. T es F sub S por A sub S. Entonces, esta es una ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales. Esto es estática, que es prerequisito de este curso. Por eso, cuando alguien quiere estudiar concreto, tiene que haber aprobado estática, porque si no, no entendería que C sub C más C sub C es este. Entonces, en lugar de C sub C, usted haya el volumen de esfuerzos, ¿no es cierto?, del tronco de prisma. Ahí está, un medio F sub C, B, K, D. ¿Verdad? Ahí está. Este es un triángulo, ¿no? Entonces es un medio F sub C por B y por KD. Ahí está. De la figura. Hay que entender la figura, ¿no? Hay que entender la figura. Este es un medio F sub C, BKD. BKD, miren, B multiplicado por KD tiene unidades de área, ¿no es cierto? Porque K no tiene unidades. Esto tiene unidades de área. Y esto tiene unidades de esfuerzo. Entonces, esfuerzo por área nos va a dar una fuerza. Esto tiene unidades de fuerza. Esto es C sub C. Acá, C sub S. Esto tiene unidades de fuerza por unidad de longitud al cuadrado. Kilos por centímetro cuadrado. Por centímetro cuadrado, kilos. Esto es una fuerza. Y T es a su vez por F sub S. Esto también es una fuerza. Esto tiene que cumplir dimensionalmente. Tiene que cumplir. Tiene que ser homogénea esta expresión. Ya está. Entonces, miren, F sub C. F'S, ahí está, ahí está, ahí está. F'S lo podemos reemplazar por esto. F sub S lo podemos reemplazar por esto, ¿no es cierto? O sea, 1 y 2 reemplazan a 1 y 2. Ya está. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está, ya reemplazamos. Ahora, ¿qué pasa? Miren, F sub C está aquí 1, aquí 2, y aquí 3. O sea, podemos simplificar F sub C. Interesante, ¿no? No entra acá. Para la deducción de K, no entra F sub C. No entra. Se simplifica F sub C, F sub C y F sub C, ¿no? Luego introduce un parámetro que se llama ρ. ρ es un parámetro adimensional, a su vez es sobre BD. A tiene unidades, ¿no?, de longitud al cuadrado y BD también, entonces ρ no tiene unidad. Y ρ, esta relación se llama cuantía de acero en tracción. Es un porcentaje. A veces este es 0.001, entonces uno dice es el 1 por 1000, pues, ¿no? Se llama cuantía. Cuantía del acero en tracción. Cuando ρ tenga un superíndice, se denomina cuantía de acero en compresión. O sea, hay ρ y ρ'prima. Entonces, nosotros podemos, miren, acá está KD, ¿no es cierto? Entonces, K da como un denominador, K cuadrado, aquí 1 menos K, se agrupa, se introduce en lugar de A'S, ρ'BD, en lugar de A sub S, ρBD, ahí está, y se ordena en K. Aquí está K cuadrado, aquí está K, este término es un término independiente, es una ecuación de segundo grado, en K. K es la incógnita acá, no es X, es K.
Y ya ustedes saben resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no es cierto? Los parámetros, los factores de K son N, que es la relación de módulos, ρ más ρ', que son las cuantías, ρ más ρ', y D, así como D'. Entonces, hemos deducido una ecuación de segundo grado para hallar K. ¿Qué cosa es K? K es un factor adimensional tal que multiplicado por D nos dice dónde está el eje neutro. Entonces K multiplica por D, está en una distancia, ahí está el eje neutro. Entonces, si usted estuviera parado en un techo aquí encima, podría, si sabe K, podría decir a qué profundidad está el eje neutro en esa viga sobre la cual usted está parado, de pie. Bien. Claro, es una ecuación de segundo grado. Ya todos sabemos resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no es cierto? Esta es la solución, en función de los factores, ¿no? Porque este es un factor de K, este es un término independiente de la ecuación de segundo grado, ¿no? ¿Saben ustedes cuál es la solución de la ecuación de segundo grado? Es esta. Claro, si quiere saber K, tiene que saber N, tiene que saber ρ', N, ρ', N, ρ', y tiene que saber D y D'. Entonces puede hallar K. ¿Qué cosa es K? K es un factor adimensional que multiplicado por D, acá, multiplicado por D, nos dice dónde está, ¿no? El eje neutro. KD, ahí está, KD. Profundidad del eje neutro. ¿A qué profundidad? Porque estamos parados acá arriba en el techo, ¿no? De una vía. Entonces, ¿dónde está el eje neutro? ¿A qué profundidad? Hay que averiguar K, ¿no? Hay que averiguar K. Si alguien le pide a usted dónde está el eje neutro, entonces tiene que aplicar esta expresión, ¿no es cierto? Está acá. Está. Resuelve esta ecuación y hay acá. Claro, un valor va a ser positivo, eso será cuando haga la raíz cuadrada, un valor positivo, el otro negativo, pero negativo no nos sirve porque menos y menos, cada negativo no nos sirve. Nos sirve solamente el signo positivo, solamente el signo positivo. Claro, lo que pasa es que una ecuación de segundo grado es una expresión abstracta, ¿no es cierto? Completamente abstracta. Pero en este caso nos está sirviendo para hallar K. Y K no tiene nada de abstracto. K es un factor que multiplicado por D nos da dónde está el eje neutro. ¿Dónde está el eje neutro? ¿No es cierto? KD. Entonces, de la figura dice que JD es igual a D menos KD tercios. D menos KD tercios, ¿no? D menos KD tercios. A ver. Todo está en la figura, ¿no es cierto? Ahí está. Lo que pasa es que el centroide de esta sección es un triángulo. La distribución de esfuerzos es triangular porque la variación de los esfuerzos es lineal. Entonces, esta C tiene que estar a K de tercios, a un tercio de esta longitud, este cateto. ¿No es cierto? Un tercio. K de tercios, ahí está. Muy importante. Hay que entender, ¿no? Hay que entender, ahí está K de tercios, ¿no? Por esa razón lo ponemos acá. JD es D menos K de tercios. Entonces usted puede simplificar D, ¿no? D y D, simplifica. Entonces J es 1 menos K tercios. Quiere decir que si de esta ecuación usted encuentra K, ¿no? Obtiene un tercio, le resta de 1 y eso es J. ¿Qué cosa es J? J es un parámetro que define, ¿no? Que define la distancia entre C sub C y T. O sea, la resultante de las compresiones en el concreto y la resultante de las tracciones en el acero. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien. Vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista, por favor, porque tenemos 5:52. Tenemos 8 minutos para pasar lista.